Vamos a reflexionar sobre este tema de la ciencia y fe. Primero que nada, quiero comenzar con una frase del Papa Juan Pablo II sobre la fe y la razón, cómo no se contraponen. Él dice en Fides et Ratio, en la introducción, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Ya lo decía esto un salmista: los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Entonces, pues, la fe y la razón, la ciencia y la religión son las dos alas que necesita el hombre, las dos son necesarias para llegar a la verdad. La ciencia no resuelve las preguntas fundamentales del hombre. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tantas lágrimas, injusticias y parece que Dios no actúa? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas no le corresponde a la ciencia responderlas, no son su tema. A mí me parece que muchas veces los científicos se meten a un campo que no les corresponde. Por ejemplo, hay maestros de biología, de sociología, de religiones comparadas que empiezan a decir o tratan de convencer a los jóvenes de que Dios no existe. Oye, espérame un momento. Eso no le corresponde al biólogo, al químico decirlo. No, Dios no es el objeto de la química, ni de la física, ni de la biología. Dios es objeto de la teología. Entonces me parece que a veces hay un abuso en los maestros que se ponen a hablar de temas que no le corresponden al maestro de química o de biología decir. A mí me parece que ahí hay un fraude cuando ellos se meten a pontificar sobre teología cuando no han estudiado teología. Entonces el estudiante se tiene que poner de pie y decir: un momento, maestro, esto es clase de química, no de teología. Si vamos a hablar de teología, ¿qué le parece si invitamos a un sacerdote que nos hable de lo que usted está diciendo? Y usted niega la existencia de Dios y vamos a llamar a un teólogo, a un sacerdote para tratar ese tema. ¿Qué le parece? Eso no le va a gustar al maestro, pero hay que decirlo, hay que salir al frente, hay que confrontarlos con la verdad. Nuestro origen no está en la tierra, sino en Dios. Nuestro espíritu, que quiere un amor que no se acabe, una felicidad eterna, nos lo dice. Estamos hechos para la eternidad. Nuestro origen no está en el mono. Como la otra vez llegó un niño llorando con su mamá y le dice: mamá, mamá, ¿es verdad que venimos del chango? Me lo dijeron en la escuela. Y le dice la mamá: mira, hijito, de mi familia nadie viene del chango, a lo mejor de tu papá, pregúntale a él. Pues no creo que esa sea la respuesta correcta de una madre cristiana. Tenemos que saber responder a esas preguntas, a esas cuestiones, y eso es lo que vamos a tratar de hacer brevemente en esta charla. El tema de la ciencia y de la fe, de la razón y la religión, han pasado primero por un matrimonio, después por un divorcio
y finalmente estamos llegando a una reconciliación. Primero el matrimonio, porque fue la ciencia, fueron las matemáticas las que ayudaron a construir las grandes catedrales. El compás y la escuadra no es un invento de los ateos, de los masones. El compás y la escuadra, las ciencias que se usaban en aquellos tiempos en la Edad Media, eran las ciencias de los constructores de las catedrales, hombres religiosos. Tú entras a una catedral y te admiras de la belleza de esas catedrales, de la armonía, de la estructura, todo basado en la ciencia de aquellos tiempos. El divorcio comenzó con tres grandes científicos, primero Copérnico, después Galileo y finalmente Darwin. Pero hay que aclarar que estos tres científicos en los que muchos se apoyan para rechazar la fe fueron todos hombres religiosos, hombres creyentes. Ellos no veían incompatibilidad entre sus descubrimientos y su fe. Fueron más bien sus intérpretes que encontraron en sus teorías una manera de justificar su ateísmo. De hecho, el ateísmo es un fenómeno moderno, antes no existía, comienza con el iluminismo francés y precisamente con estos tres científicos. Antes de Copérnico se creía que la Tierra era el centro del universo. Copérnico nos dijo que no es así, que el centro de nuestro universo, de nuestra galaxia, de nuestro universo propiamente es el Sol. Entonces, esto era como decir que todo era al revés de lo que creíamos. Y de ahí muchos se agarraron, los ateos, los incrédulos, para decir la Iglesia nos enseñó, o más bien estamos saliendo del oscurantismo medieval y estamos llegando a la edad de la razón pura, porque confunden lo que Copérnico decía, que no pone en duda todas las verdades, como lo vamos a ver más adelante. De aquí pues surgieron varias tendencias o corrientes de pensamiento. La primero con Copérnico, que decía que el Sol y no la Tierra era el centro del universo y que el hombre nada más era una partícula en ese universo, y después con Galileo, que decía que la Tierra se movía. De aquí se sacaron varias conclusiones equivocadas. Primero, que la Biblia está equivocada, se equivoca, no nos enseña la verdad, porque hay un pasaje en la Biblia donde nos dice que el sol se mueve. ¿Alguien recuerda cuál es ese pasaje que dice que el sol se mueve? En el pasaje de Gedeón, cuando va a enfrentar una batalla y Gedeón grita: Sol, detente, para poder terminar la batalla y para poder ganar. Entonces Gedeón detuvo el sol se detuvo, pudieron continuar la batalla y al final vencieron. ¿Estaba equivocada la Biblia cuando dijo eso? No, porque la Biblia no es un libro científico. La Biblia está escrita por hombres que comunican, testigos, lo que ellos ven. Ellos nada más nos dan una expresión de lo que están viendo, y lo que están viendo, es decir, son testigos que nos dicen lo que ven. Ven que el sol se mueve y ven que el sol se detiene. Si lo que se detuvo fue la tierra, ellos no lo veían como nosotros no lo vemos. ¿La tierra se mueve, sí o no? ¿Y lo estamos sintiendo ahora? ¿Sienten ustedes que la tierra se mueve? Epur si muove, así decía Galileo. Epur si mueve. Aunque no lo sintamos, la tierra se mueve. Pero lo que quiero decir es que cuando el autor sagrado describe que el sol se detuvo, es porque vio eso.
Aunque fuera la tierra la que se detuviera, no nos está engañando. Él nada más quiere ser fiel a lo que dice. Cuando los apóstoles nos dicen que Cristo caminaba sobre las aguas, es por lo que lo vieron. Cuando entran a la tumba y la encuentran vacía, es porque estaba vacía. No están tratando de contarnos un cuento, sino están diciendo lo que vieron. Y eso es lo único que se necesita para creer a un testigo, que él quiera decir siempre la verdad. La interpretación de lo que vio puede ser otra, puede ser diferente, pero los testigos son veraces porque dicen lo que vieron. Entonces, la iglesia condenó a Galileo, dicen algunos, por decir que la Biblia se equivoca. Por tanto, la iglesia está en contra de la ciencia. Otros dicen, lo que era verdad antes, ahora ya no lo es. La verdad estaba controlada por la iglesia, que nos imponía dogmas y nos amenazaba con anatemas. Eso era lo que ellos llaman el oscurantismo religioso. La religión nos hace ignorantes, nos hace fanáticos. Hay que acabar con la religión. Llegó la edad de la razón. Todavía no hace mucho, el autor de la 2001 Odisea del Espacio decía que el mal más maligno era la religión porque nos hacía fanáticos. Pero él lo que está hablando es de esa religión que es violenta. Eso es el fanatismo religioso, contra el cual el Papa Benedicto XVI precisamente habló en su discurso de Regensburg. Dios no está a favor de la violencia. Una religión violenta no puede ser una religión inspirada por Dios, porque Dios es Dios de paz y Dios de amor. Eso es precisamente lo que el Papa decía en su discurso de Regensburg, que la religión es para unirnos a todos y para unirnos a Dios, y que Dios no puede ser un Dios que provoca la muerte de los hermanos. Eso no es la religión. Esta fue pues la situación de la iglesia en el mundo, que la Biblia estaba equivocada, concluían de estos descubrimientos de Galileo, que la iglesia nos impone verdades. Entonces vamos a reflexionar algunos puntos. Primero, como dice el Papa, la fe y la razón no se pueden oponer, la fe y la ciencia no se pueden oponer, porque los dos tienen su origen en Dios. Lo que se opone, como ya lo dijimos, es el fideísmo, el fanatismo religioso que se niega a usar la razón y que da argumentos claros, contundentes para creer. La fe nos da argumentos claros, contundentes para creer. El racionalismo sí se opone, no es la fe y la razón, sino el fanatismo religioso y el racionalismo que cree que nada más es verdad lo que te cabe en la cabeza. Eso no puede ser, porque eso es como decir que solo es mar lo que me cabe en un vaso de agua, que si no me cabe aquí el mar, eso no es mar. No puede ser así. La verdad es mucho más grande, mucho más hermosa que lo que me cabe en la cabeza, en mi mente. Pero el racionalismo solo acepta lo que le cabe en su razón, lo cual quiere decir que nada más cree en sí mismo, cree en lo que entiende. Eso es simplemente haber perdido la razón y no querer ejercerla. Galileo no probó que la Biblia se equivoca, como decía anteriormente, sino que la gente de la Biblia, los autores de la Biblia, eran tremendamente objetivos, porque hablan de la realidad como aparece a sus ojos. Y como decía, si veían que el sol se movía, entonces se mueve, como nosotros lo decimos muchas veces. ¿Cuántas veces los novios invitan a la novia a una puesta de sol y no a un movimiento nocturno de la tierra? Porque lo que vemos, y lo decimos así, el sol está saliendo, o no lo decimos así. Porque eso es lo que vemos, no hay ningún problema con eso, porque a la hora del amor, a la hora de la amistad,
no es la ciencia la que nos dicta las palabras. Entonces yo no voy a invitar a mi novia a un movimiento terrestre nocturno, sino a la puesta del sol, a la salida de la luna, aunque eso científicamente no lo sea. Lo que probó Galileo más bien es que los sentidos se equivocan, que aunque vemos que el sol se mueve, no se mueve, y aunque no vemos que la tierra se mueve, realmente se está moviendo. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que le apuesta toda la vida a los sentidos? Si nos damos cuenta y si Galileo probó que los sentidos se equivocan. La tierra se mueve a pesar de que no lo sintamos. El sol se mueve a pesar de que veamos. El sol no se mueve a pesar de que veamos que sale y se mete. La gravedad existe, aunque no la sintamos. Entonces, no es que la Biblia se equivoca, sino que los escritores son tremendamente realistas, describen las cosas como las ven. Así pues, no han cambiado las verdades que enseña la Escritura, sino las interpretaciones equivocadas de la Escritura, cuando los teólogos creían que podían sacar conclusiones científicas de un libro que es específicamente religioso. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es el libro de un pueblo religioso y los autores sagrados escribieron por inspiración divina todo lo que concierne a nuestra salvación. Pero ahora tenemos un grave problema. Hace poco leí un artículo donde decía que la Westminster Confession de los protestantes, de los cristianos bíblicos, habían cambiado su fe. Porque antes decía que la Biblia era palabra de Dios. Y ya quitaron eso. Ahora la Biblia para ellos ya no es palabra de Dios, sino palabras escritas por unas culturas antiguas que expresaban las verdades según su propia mentalidad. Por eso esas religiones han ido poco a poco perdiendo la fe y llegan las nuevas religiones fundamentalistas que dicen que lo que dice la Biblia sigue siendo palabra de Dios. Pero se ha perdido esa fe en creer que la Biblia es palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de las cosas que dicen donde la Biblia se equivoca. Lo hablan, por ejemplo, cuando dicen, y lo enseñan a veces todavía algunos teólogos, la Biblia, los milagros que están en el libro del Éxodo, las plagas de las ranas, la plaga de las langostas, el agua que se vuelve roja, el granizo que llega, no es verdad, no fueron milagros. Son fenómenos naturales que se suelen dar en esa región de Egipto. Espérame un momento. Estoy de acuerdo en que el fenómeno de las ranas en tiempos de lluvia puede ser un fenómeno natural. Estoy de acuerdo en que el fenómeno del granizo se puede dar como fenómeno natural. Estoy de acuerdo en que los mosquitos o otras de las plagas que aparecen son fenómenos naturales. Pero el milagro no está en que sucedió eso, sino en que sucede cuando Moisés lo dice, y uno tras otro. Eso no puede ser si no hay una intervención divina. No es milagro encontrarte codornices en el desierto. El milagro está en que suceden cuando Dios promete darles carne y sucede en tanta abundancia que todos se sacian de carne. Aunque sean fenómenos naturales, Dios muchas veces interviene a través de esos fenómenos naturales. Que tú no lo veas es otro problema, pero eso no quiere decir que esas cosas son falsas, porque a ese paso todo lo que nos dice la Biblia nos parece inventado por la fe de los creyentes, cuando es todo al revés. Porque hay incluso algunos teólogos que dicen que es la fe la que hace que Cristo resucite. Ellos se imaginan en su fe pascual que Cristo resucitó, pero eso no es lo que dice la Biblia.
Lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que los apóstoles eran incrédulos y no querían creer en la resurrección, y es el hecho efectivo de la resurrección el que hace que ellos crean. Son las pruebas evidentes, es que ellos tocan lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, de esos hablamos. No está pues la Biblia inventando cosas, está comunicando la experiencia de testigos oculares de los hechos. Así pues, el siglo XIX fue el siglo de los grandes descubrimientos. Todo esto llevó a no creer ya en ninguna verdad absoluta, a creer que todo cambia. Esto nos fue propiamente conduciendo a la enfermedad de la duda. Hay muchos jóvenes que se creen inteligentes porque dudan de todo. Dudar de la existencia de Dios, dudar de la virginidad de María, no es pensar. Dudar no cuesta nada. Para creer, en cambio, sí se necesita pensar y reflexionar. Precisamente por eso el padre Jorge Loring escribió ese libro Para Salvarte, donde nos da razones para creer, razones de nuestra fe. También yo puse algunas de esas ideas en el libro de ¿Por qué soy católico? Yo tengo razones para creer, razones para ser católico. ¿Cómo podemos decir que todas las religiones son iguales? Cuando hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, y uno solo que ha vencido el demonio, el pecado y la muerte. Si fueran verdad todas las demás religiones, yo quiero saber dónde están los otros vencedores del demonio, el pecado y la muerte. ¿Dónde está Lutero? ¿Dónde está Zwinglio? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde está Mahoma? Todos se murieron y se los comieron los gusanos. El único vencedor de la muerte es Jesucristo. Y por eso somos cristianos, porque es el único que me comunica la vida eterna. Y por eso soy católico. Entonces tenemos razones para creer. Y precisamente el año de la fe es un año para que nosotros lleguemos a una fe adulta. Y una fe adulta es una fe que sabe responder a las cuestiones y a las preguntas de nuestro tiempo. ¿Por qué existe Dios? ¿Son todas las religiones iguales? ¿Es Cristo el Hijo de Dios? ¿Puedo probar la divinidad de Jesucristo? ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Por qué creemos en la virginidad de María? ¿Por qué creemos en la infalibilidad del Papa? Porque ya incluso hay muchos católicos que no creen que el Papa es infalible. El Papa dice, pero yo opino, no señor. La Iglesia Católica no es una iglesia democrática. Las verdades no salen por voto popular. Las verdades nos vienen por revelación divina a través de las Sagradas Escrituras, del magisterio del Papa y de la tradición. La Iglesia sigue siendo una institución divina, no una sociedad democrática donde tú puedes decir, pues el Papa dice que la homosexualidad está mal, que el aborto está mal, pero yo opino. Es que aquí no interesa tu opinión, porque la religión no es así. Entonces tenemos que aceptar esas verdades y repasar esas verdades en el año de la fe, de manera que al final del año de la fe yo pueda responder a todas esas cuestiones, no solo de fe, sino de conducta, porque lo que quiere el Papa no es que sigamos creyendo en la Santísima Trinidad, en la existencia de Dios, eso ya lo da por supuesto, sino que la fe me dicte actitudes. Por eso, si se fijan, en el discurso que dio el Papa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, al inicio de este año, dice lo primero, el mundo está pasando por una crisis de fe muy grave, donde parece que la fe ya no encuentra alimento. No encuentra alimento porque no lee la palabra de Dios,
porque no leen a los santos padres y porque no escuchan al magisterio. Pero el alimento está ahí, que tú no quieras comer, pues ese es otro problema. Pero a continuación de hablar de la fe, dice, ojalá y lograra toda la iglesia tener una sola voz en cuestiones de familia, de moral y de vida cristiana. Una sola voz, porque esa sola voz se ha perdido. Antes del Concilio Vaticano se decía Roma locuta, causa finita. El Papa habló y toda la iglesia asentía a esa propuesta, a esa afirmación que el Papa hacía ante los problemas de fe y de moral. Pero después del concilio se decía, el Papa dice, pero el teólogo fulano opina, y se empezaron a formar los magisterios paralelos, los teólogos disidentes, y se acabó esa unidad de fe, a tal punto que en cuestiones morales, como aborto, como homosexualidad, como anticonceptivos, ibas tú con un sacerdote y te decía una cosa, y ibas con otro y te decía todo lo contrario. No es así en la Iglesia Católica. Las enseñanzas del Santo Padre en cuestiones de fe y de moral siguen siendo las mismas, están muy claras en el catecismo de la Iglesia Católica, que eso es lo extraordinario, que el catecismo no solo tiene contenidos de fe, sino que nos dicta también los principios morales que deben regir nuestra vida. Por eso es el año de la fe. Precisamente en este año celebramos 2 aniversarios. El primero es el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II y el segundo es el 20 aniversario de la publicación del Catecismo. Entonces, el año de la fe es para ir repasando todas esas enseñanzas. Pero seguimos con nuestro tema. Hablamos ya de cómo había un matrimonio, primero no había conflicto entre la ciencia y la fe. Las primeras universidades las creó la Iglesia Católica para que conocieran también la verdad científica. La Iglesia siempre ha apoyado la búsqueda de la verdad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia, ya decía León XIII, no tiene necesidad de mentiras. Ella busca la verdad, pero especialmente la verdad salvadora. Después vino ese divorcio del que ya hablamos por falsas interpretaciones de Galileo, sobre todo de Darwin, que decía que venimos del mono. Pero nada más algunos puntos sobre el darwinismo que hay que aclarar y que los menciona el padre Jorge Loring en su libro Para Salvarte. Y el primero es, la Iglesia Católica no tiene ningún problema con la evolución. La Iglesia acepta que hay lo que se llama la microevolución, que haya habido ciertos cambios en los animales, está probado por los fósiles, no hay ningún problema con eso. Lo que objeta y lo que dice que no es correcto es los puntos fundamentales, los saltos fundamentales de la vida, es decir, de la materia inanimada a la vida. Eso solo se puede hacer por intervención divina. De la vida animal a la vida vegetal, de la vida vegetal a la vida animal, o de la vida animal a la vida espiritual. Esos saltos son saltos donde Dios interviene, pero sobre todo el salto fundamental es cuando Dios interviene en la creación del hombre. Eso es lo único que tenemos que reconocer, que Dios interviene en la creación del alma, porque el hombre es un ser espiritual llamado a la eternidad. Pero además otra cosa, la evolución no se opone a Dios, por el contrario vemos que la evolución siempre va ascendente, siempre es de menos a más.
Entonces, no se opone la ciencia a la religión, por el contrario, son muchos los científicos, aquí tengo el artículo precisamente, que afirman que la religión les lleva a Dios. Por ejemplo, Charles Stowens, Premio Nobel 1964, afirma: los recientes hallazgos del universo encajan a la perfección con la idea de un Dios creador. Este es el punto donde vemos cada vez cómo la ciencia nos está confirmando en lo que ya sabíamos. Y uno de esos grandes descubrimientos que está llevando a los científicos, a los astrofísicos, a la convicción de que existe un creador, el padre Loring llega a decir, citando a otro autor, que no hay ningún astrofísico que no sea creyente. ¿Por qué? La teoría del Big Bang. Galileo decía que el Sol no se movía, se equivocó porque se mueve también el Sol, toda nuestra galaxia se está moviendo, y fue Hubble construyó un observatorio precisamente en Pasadena, un lugar donde yo viví casi 26 años, ahí está el observatorio Hubble, y fue Hubble el que descubrió que el universo se está expandiendo cada vez más, hay movimiento, todos los astros, no solo la Tierra, sino el Sol y todas las galaxias se están expandiendo. Y si se están expandiendo, los científicos concluyen que hubo un momento donde toda la materia estaba unida, que es precisamente lo que dice el Génesis. Fíjense cómo lo dice, qué hermoso. Dice en el Génesis: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y el primer día dijo Dios: haya luz. Es precisamente eso, el Big Bang, que se produce, porque muchos decían: ¿cómo puede ser que Dios diga que se haya la luz si después hasta el quinto día crea el sol, la luna y las estrellas? Eso no puede ser, es una tontería, la Biblia nos engaña. No nos engaña, porque aquí está hablando precisamente lo que los científicos acaban de descubrir, que hubo un momento en que toda la materia estaba unida y hubo esa explosión de luz, así como lo dice la Biblia, hágase la luz. Ellos lo dicen, le llaman el Big Bang, nosotros lo llamamos la creación de Dios, como Dios lo dice aquí, hágase la luz. Entonces, estamos viendo cómo la ciencia está coincidiendo con la religión. Ya desde antes, porque ya por los años 50, principios de los 60, un señor llamado Keller escribió, un americano, un libro que se titula Y la Biblia tenía razón. Ese libro todavía se sigue vendiendo y es un libro muy famoso porque prueba precisamente que todo lo que dice el Antiguo Testamento tiene fundamento científico. Con los nuevos descubrimientos arqueológicos se ha descubierto que efectivamente el Mar Rojo se puede abrir en ciertas circunstancias, se ha probado que hubo asentamientos judíos en Egipto y que es verdad que el pueblo huyó de Egipto, aunque no todo el pueblo, sí una gran mayoría. Pero a base de puros estudios científicos, este señor Keller escribió un libro como la arqueología, como los nuevos descubrimientos han probado que lo que se creía que era fábula en la Biblia, de hecho, se puede verificar históricamente y científicamente. Otros científicos, como Alan Sandage, astrofísico, dice: el avance del conocimiento racional del cosmos conduce inevitablemente hacia la idea de Dios. Esto fue publicado en Newsweek del 20 de julio del 68, un libro muy interesante porque habla de todos los científicos que se están volviendo a Dios. También Enrique Miret Magdalena, teólogo y químico convencido, afirma: la reflexión científica hace que uno piense que existe Dios más que lo contrario, lo cual nos prueba lo que ya en otras ocasiones había dicho el padre Loring.
Poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia nos lleva a Él. A continuación va a estar con nosotros el Padre, que va a dar otros aspectos de lo que yo les he dicho, de cómo la ciencia y la fe no se oponen. Yo nada más quiero mencionar dos cosas de cómo la ciencia nos va acercando y nos va confirmando en la fe. Y las menciono nada más de paso. Lo pueden encontrar muy bien y muy claramente especificado por el Padre Loring. Y son dos cosas, entre otras muchas, pero muy importantes. La sábana santa. El Padre Loring habla mucho de la sábana santa y es realmente un punto de convergencia entre lo que nos dice la religión y nos dice la fe. Porque al hacer el estudio científico de la sábana santa y leer, por así decir, el pattern de las manchas quemadas en aquella sábana que existe, los científicos la traducen en tercera dimensión y gracias a eso se ha podido diseñar el cuerpo de Cristo, que actualmente está en Bolonia, ya está en muchas otras ciudades, pero yo conozco al científico que, basado nada más en los datos científicos tomados por computadora de las manchas, de las quemaduras en la sábana santa, se puede ver y se puede diseñar en tercera dimensión el cuerpo de Cristo. Pero lo cual coincide perfectamente lo que nos dice el Evangelio. Cuando nos cuenta San Juan que corrió Juan y Pedro, Pedro se queda afuera, Juan entra adentro y dice, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? No vio a Cristo resucitado. ¿Qué fue lo que vio? Y según la explicación que da el Padre Loring, vio la sábana santa, pero no la vio como nosotros vemos este mantel, así de liso, porque en la sábana santa habían puesto los aceites. No la vio abierta, tirada, como si se hubieran robado el cuerpo. La vio perfectamente doblada, con los pliegues de una parte sobre la otra. Estaba así totalmente doblada, así, y el cuerpo de Cristo aquí. Y la ve que esta sábana está totalmente doblada y ve la silueta todavía, porque fue el único que la vio, por el aceite y por la unción, se veía todavía la silueta, ciertamente muy baja, pero se veía la silueta de Cristo, y él vio que no había el cuerpo de Cristo pasado por la sábana santa. No es que Cristo se hubiera levantado como nos levantamos nosotros de la cama, sino que había traspasado la sábana. Por eso al entrar, Juan el Bautista, que había colaborado en la puesta del cuerpo de nuestro Señor, dice que vio y creyó, porque él vio cómo la habían puesto y vio cómo quedó el único que la vio después de la resurrección en esa forma, cosa que nadie la volvió a ver, porque al estirarla o al moverla se pierde esa silueta, queda la mancha, y solo con los descubrimientos científicos actuales se ha descubierto eso. La otra cosa, el otro tema, que en otro momento podríamos tratar, nada más se lo menciono para dejar tiempo a los demás oradores, es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que nosotros recordaremos que no hace mucho se dijo que era falsa. Yo digo, ¿cómo van a decir que es falsa? Que no existió Juan Diego. Pues, ¿cómo va a existir la túnica de Juan Diego, pero no va a existir Juan Diego? Eso es como decir que existe el caballo de Napoleón, pero no existe Napoleón. Si estaba Juan Diego, tiene que ser la túnica de Juan Diego, y ahí está pintada la Virgen de Guadalupe. Y la única manera de probar que es falsa no es decirlo con experimentos científicos, es hacer otra igual. Y el único hasta ahorita que ha respaldado esa prueba científica fue un doctor muy famoso llamado Bartolache. Se meten a la enciclopedia, buscan por Bartolache, científico químico mexicano, que dijo, yo voy a probar que la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿y cuál es mi prueba? Voy a hacer otra igual. Y lo intentó en 3 ayates,
Y los 3 ayates que él hizo desaparecieron, se desbarataron no duraron más de 10 años. Y ahí está la Virgen de Guadalupe presente. No les puedo hablar de este tema, pero sí es importante que lo tomen en cuenta como una de las pruebas científicas de cómo la ciencia se encuentra con la fe en esos documentos, tanto en la Virgen de Guadalupe como en la Sábana Santa. Nada más, muchas gracias y que Dios los bendiga.